tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Iniciamos recordándole nuestras redes sociales, @argumentosgb y mi cuenta @soriemi. Como cada tarde es un placer acompañarles en este espacio y también les mando saludos de parte de Rosa Colmenares, quien continúa de reposo postnatal. En esta tarde recibimos a nuestra primera invitada para esta jornada. Se encuentra con nosotros Mercedes Malavé, quien es dirigente político y también candidata como diputada a la Asamblea Nacional por el Circuito 2 del Estado Miranda. Gracias por acompañarnos, Mercedes. No, muchas gracias a ti, Soriemi, por invitarme a tu programa. Bueno, en estos días, pues como está ya el tema electoral cerca, pues son muchos candidatos que vienen aquí y para todos la pregunta siempre es cómo ven el panorama de estas elecciones en medio también de la dinámica política que hay hoy en día en nuestro país. Sí, quería aprovechar este programa para hablar de que tenemos un nuevo papa, ¿no? El Papa León XIV, de origen norteamericano, pero que ha vivido muchos años en América Latina. Pasó más de 20 años en el Perú, es ciudadano peruano. Y bueno, desearle un pontificado largo, es joven, tiene menos edad que el Papa Francisco 69 años. Cuando lo eligieron. Y quería aprovechar también en algún momento de tu programa, después de responder a tu pregunta, a ver si podemos hablar un poco de lo que fue un papa que ayudó mucho a su país a superar una situación política difícil, ¿no? Bueno, podemos iniciar conversando con sobre eso. E incluso también nuestro equipo de producción tiene allí un material que nos preparó Dylan Pereira, que se encuentra desde allá, desde Roma. Podemos ver ese material y bueno, aprovechar este primer bloque, que es la noticia también del día de hoy. Si producción tiene listo el material de Dylan Pereira, podemos entonces ver el reporte de él, quien está desde allá, y nos puede ampliar más las informaciones acerca de este nuevo papa que fue anunciado este día jueves. Muy buenas tardes, les saluda Dylan Pereira desde la Ciudad del Vaticano en Roma. Ha sido un privilegio conocer hace apenas minutos al nuevo sumo pontífice, al nuevo líder de la Iglesia Católica que agrupa a más de 1.500 millones de fieles en el mundo y quien es además el nuevo jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Se trata del cardenal Robert Prevost, estadounidense, nacido en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, pero de familia peruana, teniendo además doble nacionalidad, pues estuvo en misión por más de 40 años en la ciudad de Chiclayo, que de hecho mencionó en su primer discurso. Ha tomado el nombre de León XIV, como será nombrado y recordado a partir de ahora y para siempre. Ha sido extraordinario su primer discurso, no solo al pueblo de Roma, sino dirigido a toda la humanidad. Sus primeras palabras han sido: la paz esté con ustedes. Una señal muy clara de cuál asume su papel al frente de la Iglesia Católica, pero también como un líder espiritual y negociador en las relaciones internacionales, particularmente en un momento donde el mundo está inmerso en un caos geopolítico marcado por conflictos, desde la situación en Ucrania, la situación humanitaria en Gaza, el conflicto reciente entre India y Pakistán, la guerra civil permanente en países como Yemen, Sudán o el Congo, y ha sido enfocado su discurso precisamente hacia la paz. León XIV, mientras la plaza coreaba su nombre, absolutamente emocionado por conocer al nuevo líder de la Iglesia Católica, ha dicho que procura y pide a Dios por una paz desarmadora y desarmante, algo que es un concepto absolutamente interesante para el futuro de las relaciones internacionales. Ha rescatado la visión de Papa Francisco en diversas oportunidades. Recordaba su saludo y bendición al pueblo de Roma y el mundo en la bendición Urbi et Orbi de Pascua del fallecido Papa Francisco, agradeciéndole por su labor y recordando importantes temas que rescató durante su pontificado, como la necesidad del diálogo, de la negociación como único vector para la resolución de conflictos. Ha deseado a todos, sin discriminación de creyentes y no creyentes, la paz, la unidad, la búsqueda del diálogo, de la reconciliación. Este ha sido el primer mensaje del sumo pontífice y de hecho consagrando su pontificado a Nuestra Señora de Pompey, que se celebra hoy precisamente en Italia. Ha sido una experiencia absolutamente extraordinaria, gran expectativa, que en principio los grandes medios de comunicación apuntaban a un próximo papa italiano, entre ellos nombres como Cardenal Pietro Parolin,
cardenal Pizzaballa, que había estado como patriarca de Jerusalén, pero ha sido precisamente un estadounidense. Algo también con una connotación muy importante en un momento donde Estados Unidos está enfrentando una profunda transformación en política doméstica nacional, pero también jugando un rol preponderante en las relaciones internacionales. Este llamado al diálogo podría ser también recibido en Washington de forma muy importante, dada su cercanía con Chicago, siendo ciudadano estadounidense, y esperemos pues que la labor de la diplomacia vaticana, que durante casi 2 milenios ha servido como puente mediador, sea en la figura del Papa León XIV un nuevo vector y motor por la paz y la seguridad internacional. Desde la Ciudad del Vaticano en Roma, Dylan Pereira. Gracias a Dylan Pereira por ese reporte tan detallado, estando allá desde el espacio donde se dio esta noticia, analista internacional y que bueno, colabora con nosotros en Globovisión dándonos ese reporte y que funciona también de entrada, Mercedes, sí, como decías, para hablar de este hecho y también lo que puede incidir, porque una figura, si bien es desde el ámbito religioso, también incide en la dinámica política del mundo y de mucho como así ese llamado al diálogo, al tema de la negociación, cuando vemos hoy un mundo donde hay tanto conflicto. Así es. Bueno, el Papa comenzó su discurso diciendo la paz sea con ustedes y dijo, eso fue las primeras palabras de Jesús cuando resucitó fue la paz sea con ustedes. Había muerto de una manera horrible, cruenta, crucificado en una cruz, o sea, estarían los discípulos deseosos de venganza, ¿no? De vengar su muerte, y él había resucitado y lo que les dijo fue la paz esté con ustedes. Y el Papa en ese discurso inicial habló muchísimo de la paz y después se puso a explicar, ¿no? O sea, habló del diálogo, habló de la necesidad de tender puentes entre las personas, habló de una paz desarmada, de un mundo sin armas, un mundo desarmado. Y bueno, creo que todo su discurso estuvo más o menos orientado hacia ese tema, ¿no? Yo recordé a otro papa muy importante que se llamó Juan Pablo II, que cuando llegó a ser papa, su país estaba sumido en una crisis política tremenda, ¿no? Producto de un sistema comunista, un gobierno soviético, o sea, unos invasores gobernaban Polonia, y Polonia ya había sido antes invadida por los nazis, o sea, ese país en un siglo tuvo 2 invasiones. Primero llegaron los nazis, todos recordamos el gueto de Varsovia, y después llegaron los comunistas. Y Polonia, los polacos no estaban de acuerdo con ese sistema. De hecho, tenían un gobierno en el exilio, un gobierno paralelo, un gobierno exilado en Inglaterra. Y en un momento dado, antes de que llegara Juan Pablo II, el Vaticano había decidido quitarle el reconocimiento al gobierno paralelo en el exilio y enviar un nuncio a Polonia porque decían, es mejor una relación débil, una mala relación que ninguna relación. Y hay muchos católicos en Polonia, por lo tanto nosotros necesitamos que haya un nuncio en Polonia. Todo el mundo esperaba que cuando llegara Juan Pablo II iba a decir, no, el gobierno legítimo es el que está en Inglaterra. Y no, Juan Pablo II ratificó esa política suave, a pesar de que había un gobierno no reconocido por la mayoría de los polacos. De hecho, hubo protestas, hubo huelga general, y Jaruzelski, que era el dictador, respondió con una ley marcial, con una ley de represión espantosa. Y bueno, Reagan, el presidente Reagan, impuso sanciones económicas a ese país, pero las sanciones hicieron tanto daño y fortalecieron tanto al régimen comunista que había allí, que los mismos polacos, encabezados por Lech Walesa, que era uno de los líderes sindicalistas que encabezaba las protestas para que hubiese cambio de gobierno, pidió que levantaran las sanciones, que las fueran levantando progresivamente porque el país estaba muy mal económicamente. Y así se dio inicio a un diálogo entre el gobierno y los sindicalistas, que su movimiento se llamaba Solidaridad, y ese diálogo terminó en unas elecciones, pero se llamaban elecciones semilibres, no eran elecciones libres. ¿Y por qué eran semilibres? Porque del 100% de los diputados, eran unas elecciones parlamentarias como las que vamos a tener aquí, del 100%, el Partido Comunista, o sea, el Partido de Gobierno iba a poner 70 y se podían elegir por votación popular 30%. Y Lech Walesa dijo, bueno, vamos a unas elecciones así. Aceptó que ya la mayoría estaba súper garantizada que iba a ser del Partido Comunista. Y ganó el 30%, ganaron todos los que se podían elegir. A partir de allí comenzó un proceso de transición hacia la democracia, hacia la alternabilidad.
Y después hubo otras elecciones y el primer ministro fue uno del partido de Lech Walesa. No fue Walesa, sino que fue otro de su partido. Y esta persona, este primer ministro, dijo, de ahora en adelante vamos a hacer una política que se va a llamar la política de la línea gruesa. Vamos a hacer una línea gruesa entre el pasado y el futuro. El pasado ya no nos importa, vamos a dedicarnos solo al futuro. Desde el presente vamos a construir Polonia hacia el futuro. Y ese primer ministro no podía hacer demasiadas reformas, él solo podía intervenir en materia económica, establecer una economía libre, abierta, eliminar todos los controles económicos típicos del comunismo que no sirven para absolutamente nada, mientras que el grupo del Partido Comunista seguía teniendo algunos controles militares, de seguridad, de gobierno, de Ministerio del Interior, etc. Y cambiaron la economía, transformaron la economía y a partir de allí comenzó a haber un proceso electoral plenamente democrático y sobre todo lograron librarse de unos invasores que no tenían nada que ver con el pueblo de Polonia. O sea, todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que tragar grueso, ¿no? Como decía el primer ministro de Polonia, tenemos que establecer una línea gruesa. ¿Para qué? Para que el país avance, para que el país mejore, para que el país encuentre un camino próspero de prosperidad y de libertades, ¿no? Y esa es la gran enseñanza que nos dejó Juan Pablo II, que estuvo de acuerdo con toda esa política. De hecho, fue a visitar Polonia en pleno comunismo y aceptó todas las condiciones que le puso el dictador Jaruzelski. Puedes ir aquí, no puedes reunirte aquí, puedes hacer esto, a mí me tienes que dar la mano. Todo lo aceptó para poder estar con los polacos que deseaban un cambio democrático. Claro, esa reflexión me parece interesante justamente para iniciar el programa y que nos ayuda también a ver esos hechos en la historia donde hay diferentes actores que han incidido, pero que a la vez también hubo ese interés de diferentes partes y que a lo largo del tiempo hoy vemos los resultados y vemos una Polonia muy distinta a los escenarios que había en esa fecha. Miembro de la Unión Europea. Así que nos vamos a la pausa, pero al regreso vamos a seguir conversando de eso y cómo también eso puede ser una realidad en nuestro país y más cuando, bueno, los venezolanos esperamos eso, que en nuestro país existan cambios, pero justamente hacia eso, hacia avanzar hacia mejoras. O sea, ya venimos con más argumentos. Seguimos en Argumentos, conversando con Mercedes Malavé y hablábamos antes de irnos a la pausa de ese tema de, bueno, de que a veces hay que tragar grueso, de que a veces hay que, bueno, poner otros intereses por encima de los intereses personales. ¿Y cómo ves ese escenario en el país? Sobre todo cuando hay unas elecciones que están cercanas para el 25 de mayo, pero también donde hay otras elecciones posteriores a esa y donde sigue la ruta también electoral. Exacto, y esa fue la gran discusión que tuvimos, porque efectivamente este proceso electoral fue convocado en muy mal momento, de una manera atropellada. Mira, hasta una semana antes de las inscripciones no se sabía qué tarjetas podían participar, ni qué candidatos. Había la famosa amenaza de la ley Simón Bolívar que podía inhabilitar a cualquiera de nosotros. O sea, era una confusión absoluta, o sea, no había claridad en ningún aspecto. Y un cronograma que supuestamente había arrancado y que todavía no habíamos tenido acceso a ninguno de los puntos de ese cronograma, ¿no? Ahora, ¿qué pensamos? Efectivamente, esto es un proceso, vienen 3 elecciones seguidas, de las cuales una es muy peligrosa porque es una elección de una reforma constitucional que ya existía la comisión, nombrada me parece que en diciembre del año pasado, y que, aunque no se sabe el contenido de esa comisión y qué van a discutir, pareciera que van hacia un intento de imponer el poder comunal. El poder comunal está directamente relacionado con la autonomía de las alcaldías. O sea, no tiene tanto que ver con el poder público, sino con el ejercicio del poder central, regional y municipal, que es el más cercano al vecino, ¿no? Nosotros como candidatos del Circuito 2, que comprende los municipios Chacao, El Hatillo, Baruta, la parroquia Leoncio Martínez, el municipio Sucre, pues sabemos qué importante es el municipio para esos ciudadanos. O sea, el municipio casi forma parte de su identidad, ¿no? Por lo tanto, tenemos que insistir en discutir esa reforma, en estar allí, en impedir cualquier
intento de cambiar la Constitución y de cambiar nuestra Constitución, nuestro estado de nuestra organización político-territorial. Desde ¿no? su perspectiva, ¿es necesaria una reforma constitucional en este momento de la historia venezolana? Yo creo que hay más puntos que cumplir que puntos que reformar. O sea, yo creo que si hay puntos que yo reformaría, sobre todo quitaría la última reforma que da la reelección indefinida. Y sí que tengo algunas cosas que me gustaría modificar, pero tengo muchísimas más. Yo diría una relación 90-10, que me parece que están en esa Constitución y no se cumplen. Por lo tanto, vamos primero a vivir lo que está, los derechos sociales, los derechos de los trabajadores, los derechos políticos, civiles y políticos de los venezolanos, y luego nos ocupamos, cuando el país esté encaminado hacia un destino pues, más democrático, de más independencia de las ramas del poder público, pues entonces modificamos algunos artículos, ¿no? Podemos volver a la bicameralidad, por ejemplo, si esto es un Estado federal descentralizado, pues debería haber una Cámara que representa a los Estados, que suele ser la Cámara del Senado. Claro, y otros puntos, pero que ahorita lo prioritario es atender el tema social y económico de la gente. Creo que hay que reformar, o más que reformar, levantar algunos controles de la economía, y plegarnos más a lo que dice la Constitución sobre el modelo económico venezolano, o sea, que es un modelo abierto, de mercado, libre, donde se garantiza la propiedad privada, etcétera. Y ese es el trabajo que tenemos los diputados de la Asamblea Nacional. Ojalá no nos metan en un debate de reforma constitucional. Yo creo que nada más llegar a la Asamblea, puede ser que el debate no lo den, porque ahora si están ellos solos allí, todos los diputados del PSUV, por supuesto que van a decir que la bandera del PSUV va a ser elevada símbolo patrio, van a establecer la copresidencia, todo lo que hizo Ortega en Nicaragua puede ser para ellos un modelo a seguir, ¿no? Por eso es tan importante que lleguemos y que seamos la voz de esos ciudadanos en esos circuitos tan opositores, además que desde hace muchos años quieren un cambio. Bien, esta semana también un diputado me decía que, bueno, que para el gobierno también era una posibilidad que el debate se diera en 2-3 meses y que esta propuesta se pudiera dar con la Asamblea, que está todavía y termina su periodo en enero del 2026. ¿Crees que eso sería una posibilidad? Eso sería un peligro. Recordemos que antes del 2015, cuando ganamos las 2/3 partes, también la Asamblea anterior apresuradamente hizo un montón de cambios. Ojalá que no, ojalá que no podemos saber cuál es el plan de ellos, pero ojalá que esperen a la nueva Asamblea Nacional para discutir la Constitución, la reforma, si es que la hacen. Yo de todas maneras veo esa comisión todavía no ha tenido ni la primera reunión y creo que deberían esperar tener una asamblea más plural para hacer esa discusión si es que la van a dar. También recordemos, Oriemi, que hay negociaciones evidentemente con Estados Unidos por el tema Chevron, por el tema de las sanciones, de las sanciones a nuestro petróleo, que es importantísimo, y que parte de esas negociaciones pasan por un reconocimiento del sistema democrático, pues, o sea, mejorar las variables democráticas en Venezuela, ¿no? Claro, y que también hay debates, por eso te preguntaba si considerabas que era necesario el tema de la reforma, porque para algunos actores y diferentes dirigentes, como bueno, hoy hay temas más centrales en los que hay que fijar, de pronto centrarse a trabajar en esas propuestas, porque es como, bueno, hay tantas áreas en las que trabajar, pero si te centras quizás en lo económico, bueno, se puede alcanzar que en esa área en específico, bueno, existan cambios. Y además hay aspectos centrales de nuestro Estado de Derecho que están ya en esta Constitución. Lo que tenemos que hacer es vivirlo. Yo siempre hablo del artículo 6 porque es demasiado claro. El artículo 6 dice, el gobierno de Venezuela y de las entidades políticas que lo conforman, o sea, gobernaciones, es y será siempre democrático, participativo, electivo, de mandatos revocables, responsable, alternativo, bueno. O sea, y que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo de Venezuela, ya que más poder popular quieres que eso. O sea, el artículo 5 ya habla de quién es el soberano, ¿no? Así es. Así que sí, yo creo que tenemos de derecho, o sea, un sistema democrático. Ahora, de hecho, pues mucho que desear todavía. Sí, mucho que trabajar. Mucho que trabajar, sí. Mucho que poner orden y también revisar qué se cumple y qué no se está cumpliendo, porque eso también es lo que en principio también exige la gente, que se cumpla la Constitución, que ya está allí cada uno de sus artículos por igual. Así es, el tema del salario, por ejemplo, también súper garantizado y clarísimo en la Constitución. No hay lugar a duda. Dice que el salario tiene que ser equivalente a la canasta básica, a la cesta básica del venezolano. Y bueno, ya sabemos lo que es el salario aquí, una cosa pulverizada, inexistente, un chiste. De verdad que el 1 de mayo ya no, para nosotros no dice nada.
pues bueno, ese tema también. Y para que el salario mejore, pues no basta una discusión simplemente constitucional, tenemos que buscar la manera de que haya ingresos, porque si no hay ingresos, ¿cómo va a haber salario? Claro, el ir avanzando y el buen empleo. También ese tema de darle las voces a cada uno de los actores, al sector empresarial, a la clase obrera, a cada uno de los espacios, bueno, para avanzar precisamente hacia ese ámbito donde se pueda buscar esas propuestas que lleven a la mejora y a cada uno de estos sectores. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando con Mercedes Malavé. Seguimos en Argumentos conversando con Mercedes Malavé y precisamente ahora que estás como candidata, ¿por qué en este momento ser candidata a diputada? Ya nos hacías de alguna forma una explicación de, bueno, que hay diferentes temas que son medulares, que son importantes y que son tratados en la Asamblea Nacional y que también se busca el tener un espacio con mayor pluralidad y que se pueda realmente dar un debate. Sí, la verdad es que la razón del por qué, bueno, porque fuimos convocados, ¿no? Hubo una convocatoria que para mí es injusta y es extemporánea, pero bueno, yo no soy el convocante, ¿no? Nos llamaron al juego y tenemos que salir, no podemos perder por forfeit, ¿no? O sea, tenemos que ir y jugar. Y luego formamos parte de un equipo, somos un equipo, una alianza grande de partidos y políticos que creemos en la participación y bueno, cada quien allí tiene que jugar su papel, ¿no? Su rol. Pero también muchos independientes se han sumado como candidatos. Está Lila Vega en el circuito mío, médico pediatra, siempre promotora de asambleas de ciudadanos. Está Ricardo Cusano, expresidente de Fede Cámaras, y así hay varios independientes metidos en esta alianza también de la... Que son de diferentes sectores también, porque en el caso de Lila, bueno, ella es de la parte de salud. Educación y salud. Cusano, que es de la parte empresarial. Así es. Así que muy bueno. También quiero decirte que llevamos 2 semanas de campaña y el ánimo de la gente, la verdad es que va cambiando, ¿no? Los primeros días fueron muy duros entre la desinformación y el rechazo a las elecciones, pero a medida que va pasando los días, nosotros que estamos todo el tiempo en la calle, pues hemos ido notando más receptividad, ¿no? Ayer le entregué un volante de nuestro candidato Juan Requesens a la gobernación de Miranda a una persona que se orilló y me llamó y me dijo, dame argumentos para, ¿cómo se llama este programa? Dame argumentos para convencer a mi familia, a mis vecinos de la participación electoral, de por qué es bueno votar. Y esta mañana en Cumbres de Curumo, pues 2 señoras quisieron dar un testimonio grabado, está en mis redes sociales, @Mercedes Malavé, sobre por qué es importante votar, ¿no? Claro que va a haber participación. La abstención en Venezuela nunca convoca al 100%, ¿no? O sea, siempre hay gente que participa. Y ese volumen, ese número que participa es siempre mucho más grande que cualquier concentración, marcha, protesta que hagas por las redes, lo que sea, ¿no? Así que, bueno, hay que apostar a la participación. Además, tenemos un gobierno muy impopular, con unos niveles de rechazo altísimos, que no es un rechazo, digamos, light, es un rechazo fuerte, grande, contundente. Quieren cambiar, quieren cambio. Incluso dentro del chavismo, muchas personas que son chavistas quieren cambio democrático, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar eso para que la gente se active y exprese por ahí también su rechazo, ¿por qué no, no? Ahora, la Asamblea Nacional, bueno, importantísimo. Este tema que hablé de Polonia, ¿por dónde empezó el cambio? Por el Parlamento. Por el Parlamento empezó el cambio, por unos diputados que eran minoría, pero lograron acuerdos para que poco a poco el país fuera conduciéndose hacia un sistema plural, de alternabilidad, etcétera, ¿no? Acuerdos sostenibles. Sí, exacto. O sea, que a veces uno se imagina, pero ¿cómo va a ser posible ponernos de acuerdo en la Asamblea Nacional con esa fracción tan beligerante, tan beligerante, tan fuerte en sus calificativos de fascista, de ultraderecha, de golpista? Bueno, pero es que no somos un caso único, ¿no? O sea, si tú vas a un médico y el médico te dice, no, tú tienes una enfermedad demasiado rara, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. ¿Y cómo se cura? No sé, pero es que tu enfermedad es única, es que nadie la tiene, es que es una cosa extrañísima. ¿Tú qué haces? Inmediatamente vas a otro médico, ¿no? Que te diga, mira, sí, estos casos, ha habido estos casos, ha habido estos tratamientos, hay esta literatura. Bueno, lo mismo pasa con los políticos. O sea, la política
es un arte, es un oficio, pero también es una ciencia, y es una ciencia que se estudia mucho por el método comparado. ¿Qué ha pasado en otros países? ¿Cómo han podido resolverlo? ¿No? Tampoco es que nosotros somos tan originales. Claro. Es verdad que la historia no se repite. Pueden ser soluciones únicas, pero también es como, bueno, claro, qué ha resultado en otros y espacios. Personas únicas, ¿no? O sea, Mandela nadie lo va a copiar, o sea, pero sí existen cosas, elementos comunes, cosas que han resultado, cosas que no han resultado. Por ejemplo, las sanciones no funcionan. Pero es que eso está súper documentado, no podemos ir contra el sentido común y el sentido cierto de la historia comparada de los países y las transiciones. Y que pareciera que eso termina siendo un error que se repite, en el sentido de que hay muchos errores que no se han revisado y se siguen cometiendo los mismos errores. ¿Sabes por qué? Porque siento que son como un placebo. Es como que tú tienes mucho dolor de cuello y te dicen ponte un collarín, claro, te quitas el dolor de cuello, pero en lo que te quitas el collarín, el cuello vuelve a fallar, no resuelves el problema, no curas. O sea, estamos cansados de oír que, por ejemplo, la economía no se cura con pañitos calientes. Los conflictos políticos tampoco. O se resuelven bien o no se resuelven. Y la historia nos enseña, de estos países que han pasado por situaciones muy difíciles, que el camino, como nos dijo el Papa hoy, León XIV, es el diálogo, tender puentes, negociaciones, acuerdos, firmas, tratados. La única forma. Reconocimiento, incluso con personas que no son de tu país. O sea, que son un gobierno foráneo que obedece órdenes de la Unión Soviética en tu país. Hasta con eso te tienes que acordar. Es increíble lo que han hecho otros países para avanzar, para salir adelante y para evitar mayor sufrimiento de su pueblo, ¿no? Claro, pero es parte de esa voluntad, ¿no? De querer buscar ese camino que alcance soluciones y como lo decíamos y lo conversábamos, por encima de intereses de lo que yo quiero, sino por el bienestar de un país. Exactamente. Y que realmente hoy en día ver esa voluntad se ha vuelto complicado. Y lo digo por la voz de los venezolanos en la calle que dicen, bueno, cuánto quisiéramos ver esa voluntad y cuánto quisiéramos vernos reflejados en esos políticos que avancen justamente hacia ese camino que mencionas. Así es. Y se reconciliarán con la política y le verán la utilidad en la medida en que seamos capaces de llegar a esos acuerdos, a esas negociaciones que permitan que el país salga adelante. ¿Que salga de qué? Del aislamiento, de no puede ser que tengamos tanto petróleo y no lo podamos vender a todos los países que queramos, a todos los países que nos soliciten petróleo. No puede ser que tengamos tantos minerales, no puede ser que tengamos tantas bellezas naturales y a la gente le da miedo venir para Venezuela. Los que vienen son prácticamente unos aventureros que no puede ser. O sea, tendríamos que tener demasiadas buenas relaciones con el mundo como para poder sacarle provecho a todo lo que tenemos aquí. Es así, realmente hay un escenario de incluso cuando vemos a las personas. Aquí conversabas también con algunos economistas y decían, bueno, el venezolano ahora tiene una microeconomía, donde busca la forma de cómo avanzar, cómo seguir resolviendo, cómo seguir llevando comida, cómo tener trabajo. Y realmente es eso, el venezolano sigue con ese talante de querer avanzar y que es parte también de lo que queremos ver en la dinámica política. Bueno, en los barrios donde hacemos recorridos, muchas veces la gente te dice, ven a mi casa para que hagas mi emprendimiento, ¿no? Y uno ve unos emprendimientos de costura, de cocina, de tareas dirigidas, de repostería, de almuerzos, impresionantes, ¿no? O sea, sí, es una población negada resiliente, ¿no? Negada a la resignación, resiliente, resistente. Y tenemos que apoyarnos en ese deseo, en esa voluntad de trabajar para despejarles el camino y permitir que ellos puedan florecer, ¿no? Claro, y que esa voluntad también sigue siendo como, bueno, que cada quien pueda trabajar desde el ámbito donde está, en tu caso, bueno, ahora como en lo dirigente, que quiere. Y ahora como candidata, y bueno, ya también para finalizar la entrevista, ese mensaje que le das y como decías, esos argumentos que pide la gente, porque es lo que realmente dicen, bueno, ¿cómo me argumentas por qué votar y a qué debo apostar? Bueno, ya que estamos en campaña, ¿no? La invitación es a votar. La abstención no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Tenemos que expresarnos, tenemos que participar. Yo los invito a votar por las tarjetas de Un Nuevo Tiempo y de Unión y Cambio. En el estado Miranda llevamos como gobernador al candidato Juan Requesens y al circuito 2, los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y la parroquia Alonso de Martínez, estamos como principales Giulio Cellini y mi persona, y como suplentes la doctora Lila Vega de Baruta y Orlimar Aguilera, miembro del partido Un Nuevo Tiempo. Gracias por acompañarnos, Marcela. Gracias a ti. Al regreso seguimos con más argumentos. Tenemos un segundo invitado para esta jornada. Ya venimos.